un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Pablo Molina, muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Lo que queda del día podcast. Lo estamos grabando junto a Ulises Aldea y hoy vamos a compartir la entrevista con el ex embajador de Chile ante la OCDE, Hernán Frigolet, con una mirada muy crítica y con números a la mega reforma presentada por el gobierno del presidente José Antonio Kast y que se encuentra en el Congreso. De eso y más trata este episodio. Muchísimas gracias por escuchar. Ya escuchábamos el debate hoy en el Congreso, las declaraciones del ministro de Hacienda dentro de las negociaciones de la mega reforma presentada por el gobierno. Hay distintos análisis desde diferentes perspectivas, pero un aspecto general claro es que la mega reforma incorpora una fuerte baja de los impuestos con la expectativa de que eso aumente la inversión, luego el crecimiento y luego el empleo. Esa es la apuesta a largo plazo. Hay quienes creen que menos impuestos generan crecimiento, otros no tanto. Es una cuestión de ideas políticas. Pero lo que está claro es que a corto plazo el Estado va a recaudar menos y eso genera algo de preocupación. De estos temas vamos a conversar con el ex director del Servicio de Impuestos Internos, ex embajador de Chile ante la OCDE, Hernán Frigolet, que ya está al teléfono de Lo que queda del día. ¿Cómo está, Hernán? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paula. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Hernán Frigolet, usted ha estado participando en la redacción de este informe de ex asesores del gobierno de Gabriel Boric respecto a esta reforma tributaria. Una vez que se van conociendo y cada día hay algo más de detalle o se lee con más tiempo el informe financiero, ¿cuál es su evaluación respecto a los desafíos que presenta en términos de esta menor recaudación por efecto de menores impuestos, lo que pasaría en el corto plazo? O sea, el mismo informe financiero muestra que para toda esta administración el efecto sobre la recaudación neta es negativo. Prácticamente incrementamos el déficit fiscal manteniendo el nivel de gasto actual, sin considerar que se pueden ajustar drásticamente los niveles de gasto. Eso generaría un déficit estructural que está en torno al 2,7% del PIB y con esto nos acercaría a un déficit que estaría cerca del 3,5% del PIB. Y si vemos en la parte de los informes de deuda, la deuda subiría notablemente y si no se cumple los supuestos de crecimiento dentro de esta administración, la deuda superaría el 45% del PIB y se instalaría más cercana al 50% del PIB. Por lo tanto, desde el punto de vista de la evaluación global, si yo fuera un analista de riesgo, diría, ojo, en Chile tenemos un incremento del déficit, tenemos una reducción de la recaudación tributaria y desde ese punto de vista la colocación de deuda de Chile en el exterior se torna más riesgosa y arriesgamos entonces una degradación en la clasificación de riesgo del país. Y eso implica un efecto negativo también por el sector privado, porque eso quiere decir que los que estén dispuestos a prestarle a inversionistas chilenos, si es que necesitan un financiamiento internacional, este sería un financiamiento más caro. Visto desde esa perspectiva, el proyecto es muy riesgoso para el país. ¿Con qué rapidez se produce ese fenómeno? Es bastante rápido porque las evaluadoras de riesgo están evaluando hoy y están mirando qué va a pasar de aquí al 2030, que esos son los ámbitos, cuando hablamos de las clasificadoras de riesgo de largo plazo, no van más allá de 5 años. Por lo tanto, lo que está proyectando el propio gobierno de mejoras en la recaudación y de amortiguar por la vía del crecimiento con unos supuestos que todavía tenemos que ver, porque no están transparentados, y de incremento de la inversión, que están supuestos prácticamente a 10 años plazo. Entonces, efectivamente la situación es bastante riesgosa. Hernán Frigolet, y las clasificadoras de riesgo no pueden estar viendo lo mismo que plantea el gobierno, y es que aquí lo que se deje de recaudar se va a compensar con el crecimiento que va a generar esta recaudación fiscal. ¿No pueden estar haciendo el mismo cálculo que hoy está haciendo la administración del presidente Kast y el ministro Quirós? No, la hacen distinta porque efectivamente el mismo proyecto está poniendo que tenemos una proyección de los efectos positivos a 10 años plazo. Y eso en general para las evaluadoras de riesgo tiene que ver con una situación en la cual yo tengo que sopesar eso que es eventual, ¿sí? Porque está bastante
afectado por mecanismos de riesgo futuro, podemos tener una crisis financiera entre medio, etcétera. Recordemos que más o menos cada 10 años estamos teniendo crisis financieras globales y por lo tanto en ese umbral de proyección a 10 años plazo es muy probable que ocurran esas cosas también, y los supuestos de crecimiento lineales, obviamente las clasificadores de riesgo desarrollan herramientas de evaluación un poquito más sofisticadas que eso. Ahora, en Africoleta este es un punto que no se ha discutido necesariamente o no ha estado en el centro de la conversación, ¿no es cierto? Cuando se apunta al déficit fiscal desde el punto de vista de las conversaciones en la opinión pública, en los medios de comunicación, más bien lo que preocupa es de qué manera pueden o no responder, por ejemplo, a los compromisos que toma el Estado, y varios de esos compromisos, quizás los más importantes, tienen que ver con ayudas sociales, por ejemplo, y financiamiento para cuestiones tan necesarias como pensiones u otras materias. Este énfasis que usted hace en el aumento del riesgo crediticio apunta a que va a terminar siendo más caro invertir en Chile, que por efecto de que los intereses van a ser más altos porque se va a entender a Chile como un país más riesgoso. Usted, y quiero tratar de esclarecerlo, entonces apunta al riesgo más allá de los anteriores, que ya los vamos a discutir, que presenta esto para el propio sector privado, que es el que se quiere beneficiar, ¿no? En la lógica de que ellos van a impulsar la inversión y ellos van a proteger el empleo y ellos van a generar el crecimiento. Exactamente, veámoslo ahí porque también hay un componente que tiene que ver con ser atractivos para la inversión extranjera directa. Ya, tercero. Gran parte de los proyectos que se han instalado en la minería y en otros sectores, el sector de energía principalmente, y en el mismo sector financiero, son empresas transnacionales que están evaluando en términos globales Chile como lugar de inversiones con muchos otros. Pero esa es una faceta. El otro punto que usted detallaba en términos de qué pasa con esta disminución de los ingresos, el déficit estructural pasaría del 2,7 al 3,5, y eso para cumplir un objetivo también declarado por esta administración, tenemos que ver si lo ratifica en el mes de junio, en términos de entregar en el 2030 un balance estructural. ¿Qué significa eso? Que los ingresos estructurales tendrían que ser iguales a los gastos estructurales. Por lo tanto, si desde el punto de vista estructural tengo una brecha hoy en torno a los 14.000 millones de dólares, quiere decir que si estoy reduciendo los impuestos y eso me está generando un incremento del déficit actual de 9.500 millones de dólares a 14.000 millones de dólares, quiere decir que yo por el lado del gasto tengo que generar los ajustes. Y por lo tanto no va a haber incremento del gasto, sino que al contrario, deberemos ver durante 3 años sucesivos una disminución del gasto para que las cuentas cuadren hacia el 2030 y la administración pueda cumplir su objetivo de un balance estructural donde los ingresos estructurales son iguales a los gastos estructurales. Así que para mí la ecuación es relativamente simple. Sí, y le quiero preguntar cuánto de política hay en estas materias, porque son materias que tienen que ver con números, con cálculos, pero tras las cuales hay y subyace un componente político, ¿no es cierto?, respecto a lo que uno cree en torno a lo que es necesario hacer y lo que más beneficia al país. ¿Cuánto de lo, usted de hecho forma parte de este grupo de ex asesores del presidente Gabriel Boric, y por lo tanto hay una mirada que claramente es distinta respecto a qué es lo más beneficioso, ¿no es cierto?, para un Estado, para el país. En ese sentido, ¿cuánto de política hay en estos análisis? Tanto desde el punto de vista de las expectativas optimistas que tiene el gobierno, de las más sombrías que usted expresa aquí. A ver, yo soy heredero del concepto de responsabilidad fiscal y de una estructura de gasto que progresivamente vaya generando espacios de mayor bienestar para los chilenos. En ese sentido, lo que hoy estamos viendo es que si hay una reducción importante de los ingresos estructurales, tiene que haber un ajuste por el gasto si se quiere llegar a una meta de reducir significativamente el déficit estructural. Y ahí la pregunta es decir, bueno, ¿dónde se va a ajustar el gasto? Porque por el lado de los ingresos permanentes no hay ninguna compensación. Todas son compensaciones de muy corto plazo y que además hipotecan y generan mayores reducciones a futuro en la recaudación, ¿sí? Entonces, ahí está el problema diferenciador. Este concepto que se ha tratado de introducir de competitividad tributaria en los países de la OCDE es un concepto que no existe, porque en el fondo los efectos que ha tenido en la misma administración del presidente Reagan, en el thatcherismo en Inglaterra, se vio que efectivamente el alivio tributario no era para nada un impulsor de la inversión. Las variables que impulsan
mayor atracción de inversión y mayor capacidad de estructurar nuevos proyectos están asociadas al financiamiento, están asociadas a la productividad, están asociadas a la estabilidad institucional. Y en quinto o sexto lugar aparece el marco tributario, en términos de no tener marcos tributarios que sean inestables y donde las reglas del juego son poco claras. Ya, pero no es lo único que importa, usted dice, porque se habla mucho de atraer la inversión extranjera, pero desde el planteamiento de su análisis, claro, no solo importa cuántos impuestos pago, en qué países, sino la estabilidad que me ofrecen esos países, ¿no es cierto? Si yo voy a ir a invertir en Perú, en Argentina o en Chile, por ejemplo, eso también, no solo voy a mirar las inversiones, no solo voy a mirar, los impuestos que pago si soy un inversionista extranjero. Ahora, Hernán Frigolet, mirando todo esto, ¿cómo entiende usted el apoyo que le han dado a la mega reforma desde la SOFOFA, las miradas positivas desde el gran empresariado en general? ¿Cómo se explica dentro del marco que usted está describiendo? ¿No es cierto que se aumenta el riesgo país, que se va a encarecer el crédito? Claro, lo que pasa es que contrapesando las cosas para la gran empresa en Chile, obviamente ellos son claros beneficiarios de este proyecto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, difícilmente se van a oponer, porque sopesando las cosas, para ellos, que en general el país tenga un costo financiero más alto, no es gran problema. Ellos pueden acceder a los mercados internacionales, aunque sean tasas más altas, pero con rentabilidades que por todos lados están siendo incrementadas, les permite acceder a eso, aunque sea más caro. El problema es para la MIPYME, que necesita financiamiento, que el financiamiento en el mercado interno es muy caro y que no tienen acceso al financiamiento internacional. Entonces, si estamos hablando de un país que se haga más productivo, más competitivo, en el segmento que tiene prácticamente un 45% del empleo hoy por hoy, con las medidas que se están incrementando acá, no hay posibilidad de que tengan acceso a un incremento de productividad. Porque además el proyecto que da un subsidio a la planilla, justamente en el segmento donde el empleo de la pyme es fuerte, es mantener congelada la baja productividad. No hay ningún incentivo a que los trabajadores que están contratados con esta subvención tengan incremento en productividad, no va a haber gasto asociado para que esos trabajadores aumenten sus capacidades y por lo tanto, desde el punto de vista de la competitividad que se está persiguiendo, es bastante dudoso el efecto que va a tener. El mismo ministro de Hacienda dijo que en el fondo la medida está asociada a mantener a los que están empleados subsidiados, pero no en la creación de nuevos empleos. Entonces tampoco se está cumpliendo con la absorción del desempleo. O sea, lo que hace Quirós, si yo entendí bien, Hernán Frigolet, es no descartar que la medida no cree necesariamente mucho más empleo, sino que evite, por ejemplo, despidos, me parece que es lo que plantea Quirós. Pero el presidente anunció la reforma como una mega reforma en el eje de la creación del empleo, ¿no? Digamos, pero bueno, el ministro de Hacienda ya puso que esa variable no estaba en el tablero. O sea, me tengo que atener a eso. Y el diseño del programa que está hecho, en ningún caso es un programa de creación de empleo. Y si fuera un programa de creación de empleo sería carísimo, porque los nuevos empleos estarían costando aproximadamente 1.200.000 pesos mensuales, y cuando estamos haciendo un subsidio para los que están ganando menos de 800.000 pesos. Entonces sería un programa bastante mal diseñado. Hernán Frigolet, hoy día cuando el ministro de Hacienda responde algunas preguntas, se le plantea respecto a los aportes que hace el crecimiento a la recaudación fiscal, ¿no? Ahí ya estamos pensando como en el mediano o largo plazo, imagino yo. Y él dice que las estimaciones no son ficción, sino que se basan en el informe de la Comisión Marfan y son las mejores estimaciones que se pueden hacer con la información disponible. Como que marca cierta distancia respecto a los números en los cuales basa sus propias estimaciones, y uno entiende que esas estimaciones son muy importantes y que esos números le den confianza a quien los usa es vital, ¿no? Eso lo hizo para descartar que además se estableciera en torno a $420 millones el costo de la reintegración, que es otra de las propuestas. Todo esto suena muy confuso, pero básicamente la información que tenemos apunta a que el gobierno está haciendo esta mega reforma con las estimaciones adecuadas, con los números con los cuales se necesita hacer este trabajo. Mire, desde el punto de vista de las evaluaciones, la reintegración debe estar en torno a los $800 millones, ¿sí? En régimen.
Y eso no hay mucha duda. Si la administración del presidente Piñera, cuando se eliminó la renta atribuida, el impacto que tuvo eso fue alrededor de $200 millones, cuando estamos hablando de principalmente MIPES, medianas y pequeñas empresas. Cuando estamos hablando de la gran empresa, en esta reintegración, el efecto tiene que ser bastante más sustantivo. Entonces, por parte baja y siendo conservadores, los $800 millones que nosotros tenemos estimados se agregan al efecto de la reducción del impuesto de primera categoría de 1.800, y ahí tenemos ya $2.600 millones, y con las otras medidas que se están planteando estábamos en 4.500, sin considerar que se mantiene la tasa para la pyme en 12,5, y además se van a subsidiar remedios y pañales, que es un elemento que debería estar en torno a los $500 millones, y disminuir lo que hasta el momento estaba sin tocarse, que era la recaudación de IVA, que ha sido siempre el sostén de la recaudación en Chile. Entonces, también esos elementos horadan más la capacidad recaudatoria y ponen un desafío mayor en términos de compensar por alguna vía esta situación. La vía del crecimiento, el mismo informe financiero hoy la está desplazando a 10 años plazo. Y además introduce un factor que desde el punto de vista de los economistas es difícil de evaluar, que tiene una elasticidad extremadamente grande, que es esto de la invariabilidad tributaria, y que es el elemento que más está contribuyendo a la recaudación futura. Y eso, en la literatura, no hay ninguna referencia que esa invariabilidad vaya a generar esa mayor recaudación, a menos que asociado a la invariabilidad tengamos tasa de impuesto corporativo que sea bastante más alta, ¿sí? Como fue en su momento el DL600 en los periodos de la dictadura, donde la tasa era de invariabilidad tributaria, pero con una tasa corporativa del 42%. Ya, usted se refiere a un decreto de ley que tiene ya varios años. La invariabilidad donde ha llamado más la atención es en el plazo, el tiempo por el cual se está planteando, que es 25 años a partir de que se firme, y para inversionistas, digamos, chilenos y también desde el extranjero, con montos superiores a los $50 millones. Usted apunta a que esa invariabilidad, digamos, tendría mejores proyecciones desde su punto de vista si fuera una tasa alta que se mantiene y respecto a la cual se conoce su número. En este caso sería una tasa baja que se mantendría y más. No tenemos referencia, no hay ninguna referencia asociada a esa propuesta. Por lo tanto, y además habría que decir, bueno, Chile no da garantías para los inversionistas extranjeros con el nivel institucional que tiene, con el nivel de responsabilidad fiscal, con el espacio de disponibilidad de empleo calificado, etcétera. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué necesitamos darle una garantía que es de otro cariz y es para otro tipo de países que no están en términos de los países de ingreso medio? Entonces ahí me pregunto, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Es manejar la política fiscal del futuro. Sí, lo que le quiero preguntar es el único es, objetivo que le veo ganancioso. Respecto al problema que se intenta abordar, precisamente desde su punto de vista, ¿se necesita hacer más estímulos a la inversión extranjera? ¿Tenemos señales claras de que esa inversión extranjera ha ido a la baja, se ha ido descomponiendo, es menos beneficiosa para el país? Veamos los proyectos que están en cartera. La mayor parte están en el ámbito minero, que no es sorpresa, con el precio del cobre que tenemos y con las proyecciones de que estos precios elevados se van a mantener para la próxima década. Y por el otro lado, lo mismo que está pasando con el precio del litio, que ya está en $20.000 o $21.000 la tonelada, que son precios exorbitantes con unos márgenes de ganancia preciosos. ¿Qué elemento adicional necesitan los inversionistas para aterrizar en Chile? Ninguno. Esas inversiones van a llegar de todos modos. ¿Por qué no llegarían en el corto plazo? Por la situación geopolítica que hay hoy por ahí, ¿sí? Donde por un lado tenemos que Estados Unidos está entreverado en una guerra que le está costando muy cara, los europeos están con una segunda crisis energética asociada a la de Ucrania primero, ahora a esta crisis de abastecimiento de petróleo crudo, y las respuestas ¿cuáles son? Acelerar la transición energética en Europa, que genera una mayor presión sobre el cobre y sobre el litio, no hay duda, por lo tanto eso nos va a seguir beneficiando, y lo que necesitamos ahí es ser muy claro en términos de ser más eficiente en términos de la evaluación de esos proyectos, de ver que cumplan con todas las normativas, ver si podemos ser más eficientes en la normatividad.
pero necesitamos premiarlos con menores impuestos, menor royalty y una invariabilidad tributaria de 25 años. Me parece un exceso, ¿no? Ahí está la mirada crítica, sin duda, para la mega reforma del presidente Kast de parte de Hernán Frigolet, exdirector del Servicio de Impuestos Internos, ex embajador de Chile ante la OCDE aquí en Cooperativa. Hernán Frigolet, muchísimas gracias por la entrevista. Un placer, Paula, y disponible para el futuro seguir participando en este debate que me parece muy interesante. Muchísimas gracias, porque va a ser un debate largo. Muy buenas tardes. Que estés muy bien, adiós. Gracias. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Y sabías qué? Quizás sea todavía buen momento para tomar un café, porque una investigación recién publicada este 21 de abril en la revista Nature Communications analiza los efectos positivos del café en la conexión entre nuestro intestino y nuestro cerebro. El café influye en muchísimos procesos fisiológicos, incluyendo nuestra función intestinal, nuestro manejo del estrés y el microbioma. Pero cómo influye es algo que no se comprende todavía del todo. Así que el estudio examinó el impacto del café en el eje microbiota, intestino, cerebro, porque ya sabemos, están comunicados a través de vías bidireccionales: microbioma, cerebro, cerebro, microbioma. De acuerdo a este estudio, se descubrió que el consumo regular de café, tanto con cafeína como descafeinado, puede afectar la microbiota intestinal, y eso influye en nuestro estado de ánimo y en nuestro manejo del estrés. Se estudió a un grupo pequeñito de personas, las que consumían café y otras que no lo consumían. Se hicieron pruebas fisiológicas, pruebas de consumo diario de cafeína y de otros alimentos para comprender su estado de ánimo, su microbiota. Y quienes consumían café reportaron menores niveles de estrés percibido, depresión e impulsividad. La sugerencia del estudio, que es bastante específico, apunta a que el consumo de café mejora significativamente el estado de ánimo, independiente de si tiene cafeína o no, que es la parte interesante. ¿Por qué? Porque el café es más que cafeína. Es un factor dietético complejo que interactúa con la microbiota intestinal, que afecta nuestro metabolismo y que incluso puede impactar en nuestro bienestar emocional. Así dice al menos uno de los autores de este café o estudio, que se llama John Cryan. El café, con cafeína o sin, puede influir en la salud de maneras distintas, pero complementarias. También descubrieron que ciertas bacterias, incluidas algunas que combaten las bacterias intestinales dañinas o las infecciones estomacales, abundan más en quienes consumen café. Pero el consumo de café con cafeína se asoció con menor ansiedad, mayor atención, mayor concentración y menor riesgo de inflamación. En definitiva, el estudio es pequeño y hay distintas apuntes e indicaciones respecto a los beneficios del café para la salud. Pero tenemos una investigación más, que se suma a un creciente conjunto de estudios que apuntan a analizar nuestro microbioma intestinal, la vida en nuestro intestino, porque esa salud es un tema de enorme importancia en el ámbito del bienestar de las personas. Así que te podrías ir a tomar un café. Y eso también es parte de lo que queda del día. Y miramos a las estrellas fuera de la Tierra, pero también en la Tierra, porque la astrónoma Cecilia Payne-Gaposchkin, que descubrió la composición de las estrellas, de qué están hechas las estrellas, ha recibido un homenaje en la casa donde pasó parte de su vida. Esto tiene lugar en Notting Hill, en el famoso barrio de Londres. Fue mientras vivía allí cuando Payne-Gaposchkin obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Cambridge, una de las más importantes y más antiguas del mundo. Luego se doctoró en astronomía en la Universidad de Harvard y el año 1927 se convirtió en la astrónoma más joven que recibía una estrella de distinción en la publicación que en ese momento se llamaba Hombres de Ciencia
en Estados Unidos. Era una científica de brillantes excepcional y de gran determinación. Cecilia Payne Gaposchkin nació el año 1900, se falleció el año 1979. Y su historia es fascinante. A principios de la década de 1920, cuando completaba sus estudios de física y química en Cambridge, ella podía estudiar allí, pero la universidad no le entregaba a las mujeres un título oficial. Las aceptaba, podían estar, pero no se podían titular. Y Cecilia Payne no se detuvo. Por eso decide irse a Estados Unidos, porque pensó que como mujer allí tendría más oportunidades. Y en 1923 es cuando llega a la Universidad de Harvard, allí en el estado de Massachusetts. Entre los años 1885 y 1927, en el observatorio de Harvard se había dado trabajo a cerca de 80 mujeres a las que se encomendó estudiar fotografías en vidrio de las estrellas. Eran las mujeres computadoras, así se les decía en ese momento. Y ellas hicieron grandes descubrimientos astronómicos. En 1925, de hecho, Cecilia Payne propuso que las estrellas estaban compuestas principalmente de hidrógeno y de helio. Y ese descubrimiento cambió fundamentalmente la comprensión del universo, aunque inicialmente fue recibido, pero con muchísimo escepticismo, con grandes dudas. A lo largo de su carrera, Cecilia Payne publicó cientos de artículos científicos, llegó a ser la primera mujer catedrática titular de la Universidad de Harvard y su investigación sobre las atmósferas estelares y las estrellas variables la consagró como una de las astrónomas más importantes del siglo XX. Así que los descubrimientos de Cecilia Payne son absolutamente extraordinarios. Fue el año 1966 cuando ella se retiró de la academia. Y la propia Cecilia Payne Gaposchkin, para mayor claridad, se describía a sí misma como una rebelde contra el rol que se le entregaba a las mujeres. Su verdadera rebelión, dijo, está contra hacer a que se me piense y se me trate como una inferior. La placa que se instaló en su casa en Nottingham es un reconocimiento al lugar, al momento en el que esta joven científica comienza a desarrollar la ambición que la llevaría al estrellato de la ciencia. Y esto también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.